Muy bien, vamos a ver hoy día lo que es, en este caso vamos a manejar dos lenguajes en la base de datos, ¿ok? Vamos a manejar dos lenguajes. El primer lenguaje se le conoce como el lenguaje DML y el segundo lenguaje es el lenguaje DDL. El lenguaje DML es un lenguaje que me permite crear objetos en la base de datos, mientras que el lenguaje DDL es un lenguaje que me permite gestionar esos objetos de la base de datos. Entonces, ya nosotros hemos comenzado a trabajar ya con las primeros gestiones de la base de datos, que por ahora no lo vamos a explicar. Tenemos creado nuestro usuario y con el lenguaje de ML vamos a comenzar, o con disculpen, con el lenguaje DDL vamos a crear o vamos a gestionar el primer objeto. Tenemos aquí una tabla, como ya hemos explicado. Las tablas son objetos o entidades de la base de datos. Esas tablas yo voy a poder crearlas con el comando createTable, ¿ok? Con el comando createTable. Está un poquito demorando. Ahí está. ¿Sí? ¿Todos logran mirar? createTable. En este caso, la tabla se llama paciente. La tabla es paciente. Bien, ahí tenemos la tablita. Cuando nosotros trabajamos con este tipo de objetos, este tipo de objetos tiene tipo de datos. ¿Se acuerdan los datos que trabajamos en algoritmos? ¿Cuáles eran los tipos de datos? Eran enteros o numéricos, eran booleanos y eran cadenas. Las bases de datos también manejan tipos de datos. Y estos tipos de datos son, en este caso, ustedes pueden visualizar en este caso dos tipos de datos. El que dice varchar, es un tipo de dato del tipo cadena. ¿Ya? En base de datos, ¿qué nombre le ponen a la cadena? Le ponen varchar. Y el que dice date es un dato de tipo fecha. Es un dato de tipo fecha. Lo que aparece en la parte derecha del varchar, ese 500, ese 10, ese número que aparece en la parte derecha, ese número significa, es la cantidad de espacios que va a tener, en este caso, el tipo de dato. Por ejemplo, el nombre, ¿cuántos espacios va a tener el nombre? Va a tener 500 espacios. Simulando de que puede ser un primer nombre, un segundo nombre, un tercer nombre, un apellido materno, un apellido paterno, ¿ok? Bien, ahora, es importante entender que también, aparte de manejar, ahora, profesor, ¿existe alguna teoría con respecto al tipo de datos? Sí, a ver, aquí, si mal no me equivoco, lo he puesto. Si mal no me equivoco, a ver un ratito, si no lo he puesto acá, lo tengo por acá. Lo tenemos por acá. Ya. Acá, por ejemplo, les estoy colocando los comandos DDL y los comandos DML, ¿ya? Miren, acá a resumida cuentas, ¿no? Miren, acá está el comando DDL que es create, drag, alter, ¿no? Lo que ustedes me hablaban. Y los comandos DML que son, pues, básicamente las operaciones CRUD, que es insertar, crear o crear, reportar, eliminar o actualizar, ¿no? Eso lo vamos a pegar en nuestro tutor para poder tenerlo ya y poder gestionarlo, ¿no? Lo vamos a pegar en el tutor. No, eso lo voy a subir. Bien, entonces eso lo voy a pegar en el tutor, ya lo tenemos ahí en el tutor, ya. Tenemos en el tutor el lenguaje que hemos hablado,
Luego también quiero pegar, colocar en el tutor los tipos de datos. Miren, observen, acá están los tipos de datos. Los tipos de datos que se manejan en una base de datos. Tenemos el tipo char. ¿Qué se diferencia el tipo char con el tipo varchar? El tipo char es, por ejemplo, cuando son... no, el tipo char es, por ejemplo, cuando se manejan hasta máximo 2 caracteres. Por ejemplo, yo... No, no es numérico. El tipo char es una cadena. Es una cadena, pero es una cadena cortita, una cadena chiquita, de 2 caracteres. Por ejemplo, díganme una cadena chiquita. Un ejemplo de un atributo de una cadena chiquita. Por ejemplo, ¿ah? Muy bien, puede ser tu talla, ¿no? Puede ser tu talla. La talla, ¿cómo se mide en este caso? Por 15, ¿no? Creo así, 15 o L, no sé. Pero por lo general se utiliza para atributos de tamaño pequeño. O por ejemplo, un char puede utilizarse cuando es un estado, ¿no? Estado activo, estado desactivo, ¿no? El tipo varchar ya les expliqué, el varchar es del tipo cadena, es una cadena grande. Miren, si ustedes se dan cuenta, en el tutorial tienen el varchar y tienen el varchar 2, ¿lo ven? ¿Cuál es la diferencia? En que el varchar es una cadena chiquita, de máximo 1000 caracteres, pero el varchar 2 son cadenas inmensas, ¿no? Que pueden hasta cuadruplicar o quintuplicar una cadena varchar. En este caso, el nchar es una cadena de longitud n, o sea, un poquito más grande, ¿no? Son cadenas más grandes. En este caso tenemos también el long, el tipo de variable long, que son valores numéricos largos. Por ejemplo, si tu sistema utiliza 1.000.000, o sea, cifras que midan 1.000.000 o billones o trillones, utilizas del tipo long. Ahí pueden ustedes visualizar los tipos de datos que tienen ahí en el tutor, ¿no? Bien, entonces van a visualizar acá, en este caso, los tipos de datos. También lo que pueden visualizar aquí es, ven que hay una palabra unique, ¿lo ven? Hay una palabra unique y hay una palabra, primary key, ¿lo ven? ¿Ok? Primary key, ¿qué significa? Llave primaria. O sea, ¿qué significa esto? Que el primary key, lo que yo voy a hacer es determinar de todos los atributos cuál es el atributo que identifica la tabla, cuál es el atributo que identifica toda la tabla, o cuál es el atributo que identifica el registro. Por ejemplo, acá yo tengo 25 alumnos en este salón, ya todo lo que estoy hablando estoy grabando, ¿no? Estoy grabando. Acá yo tengo 25 alumnos. Por ejemplo, pregunto, ¿el nombre puede diferenciarlos a ustedes? ¿Cómo que sí? ¿Aquí pueden haber 2 Antonis o no? Claro que sí. ¿Acá pueden haber 2 Jorges? Claro que sí. Por lo tanto, ¿el nombre les diferencia a ustedes? No. Pregunto, ¿la edad les diferencia a ustedes? Claro, no, porque pueden haber 2 muchachos que tengan 15 años y no hay una diferencia entre los dos. Ahora, ¿el código universitario les diferencia a ustedes? Claro que sí, porque el código universitario es único. Entonces, el atributo que tiene el primary key es aquel atributo que hace la diferencia entre los registros. Ningún registro puede tener el mismo atributo al mismo tiempo. Entonces, el primary key identifica en este caso al registro. ¿Ok? Bien, vamos a poner un pausa. Bien, acá hay una pregunta de uno de los alumnos aquí presentes. Él es Héctor Mamani, para que lo conozcan alguna vez. Héctor está consultando, ¿no? ¿Por qué el DNI es varchar y por qué el DNI no es numérico? Muy buena pregunta. El DNI, pregunto, ¿cuándo un dato es numérico? Cuando tú realizas una operación alfanumérica o aritmético lógica, digámoslo así, cuando tú realizas una operación aritmética lógica. La pregunta es, ¿al DNI tú le haces una operación aritmética lógica? O sea, tú dices DNI de Baldoceda más el DNI de Sósimo, ¿haces eso? Por lo tanto, por más numérico que sea, pero como no tiene una operación
aritmético-lógica, tienes que ponerlo varchar. ¿Me dejo entender? ¿Quiénes van a tener dato numérico? Solo aquellos atributos que sufren una operación aritmética lógica. Bien, Baldocera está preguntando lo siguiente, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad existen dos puntos importantes en una tabla, ¿ya? Uno son los tipos de datos y otros son las restricciones, no se olviden. Escuchen, esta palabra es importante. Mejor hablemos en términos técnicos. Si usted le pregunta a Google cuáles son las restricciones, Google le va a tirar una patada en el trasero a ustedes porque Google no va a entender. Lo que entiende Google son palabras técnicas. Restricciones no entiende. Lo que usted tiene que colocar en Google es lo siguiente. Si quieres investigar más de esto, tienes que ponerle en Google esta palabra. Los constraints. ¿Qué son los constraints? Los constraints son restricciones en la base de datos. ¿Cuáles son las restricciones que actualmente se manejan en una base de datos? Es el unique, es el primary key, es el foreign key, es otro. Primary key, foreign key, el unique, ¿no? Son los más conocidos, ¿ya? Son los más conocidos. ¿Ya? Bien. Entonces, en este caso, yo le estoy poniendo unique a DNI porque DNI es único, es un carácter único. Bien, ya tenemos la tabla, en este caso configurada. Lo que tenemos que hacer es sombrear, ¿ya? O sombreamos o simplemente lo ejecutamos, cualquiera de los dos es igual. Y nos vamos acá, a este play de color verde, le damos clic y nos tiene que automáticamente crear el objeto. Y el objeto se va a crear en este caso en la parte donde dice tablas de la base de datos, ¿no? Ahí se crea el objeto. Estamos creando el objeto. Una vez creado el objeto, que es la tabla paciente, volvemos al código, regresamos al código, a nuestra estructura del código. En este caso, acuérdense ustedes que la conectividad que tenemos entre la base de datos, si volvemos a nuestro manual, nosotros la clase pasada hicimos un gráfico, realizamos un gráfico donde mostramos la conectividad, en este caso entre la base de datos y en este caso el código, ¿no? El gráfico que hicimos la clase pasada es este, donde mostramos la data, en este caso, en esa data tenemos la tabla paciente, donde tenemos un driver, ¿no? El dbcon, ¿no? ¿Cómo le hemos llamado al driver? El dbcon. Ese dbcon ya lo hemos configurado la clase pasada y lo colocamos en el paquete o en el package llamado útil. En este package útil nosotros creamos la clase dbcon. ¿Ok? Creamos la clase dbcon. Esa clase dbcon, como le decía la clase pasada, esta clase dbcon contiene, en este caso, el URL de conexión. Quiero que se fijen todos. Fíjense todos. A ver, miren todo su código. Abran su proyecto, ¿ya? Contiene el URL de conexión. ¿Cuál es el URL de conexión? El URL de conexión es este código que vemos por acá. Ahí está. String sc, esta variable, tiene en este caso el conector JDBC de la base de datos Oracle. ¿Quién es el usuario de la base de datos? El usuario que hemos creado en la base de datos, que es user01. Tenemos la contraseña, en este caso de la base de datos. En este caso tenemos el servidor, como es una base de datos local. ¿Cómo se lo conoce ese servidor?
es un localhost, ¿ya? Es un localhost. Local que se encuentra en la propia máquina, ¿no? O sea, el motor de la base de datos está en nuestra propia máquina, ¿no? Luego tenemos el puerto de conexión, el puerto de comunicación que utiliza por defecto el Oracle, y como les decía, el nombre de la instancia del motor de la base de datos, que es XE por defecto, porque estamos usando el Oracle versión open source, ¿no? Que es el Oracle Express. Esto es, en este caso, la clase de conexión. Quiero que todos confirmen dándole clic derecho y le pongan Run File. Y les tiene que aparecer de esta forma: conexión satisfactoria. Ahí está. Observen todos. Así les tiene que aparecer. Conexión satisfactoria. ¿Sí les aparece a todos? ¿Sí? ¿Hizo ok? ¿Me confirman? Ok. Quiere decir, si volvemos al gráfico, quiere decir que en este momento existe conectividad. Estas líneas, estas flechas que ven acá, simbolizan la conectividad que existe entre el lenguaje y el motor de la base de datos. Entonces existe una conectividad. Bien, vámonos al formulario. Es este formulario de acá. Este formulario JF Red Paciente. Vamos a hacer el formulario para registrar al paciente, ¿ya? Muy bien. ¿Todos tienen el formulario así, como está? A ver, por favor, desarrollen el formulario. Muy bien, este formulario de ingreso del paciente, tenemos la fecha de nacimiento, tenemos el DNI y el nombre del paciente, ¿ok? Entonces, tenemos ya el GFrame por el cual va a ingresar los datos. Tenemos la clase que hace la conectividad con la data, con la base de datos. Y vamos, la clase pasada creamos el paciente TO, ¿sí? Sí hemos creado el paciente TO, ¿no? El paciente TO, acuérdense que es una clase de persistencia. ¿Por qué les digo que es una clase de persistencia paciente TO? Porque si tú te das cuenta, de todas las clases que ves en el proyecto, la única clase que se replica en la base de datos es la clase paciente TO. Es la única que se replica. Y como es la única que se replica en la base de datos, que también se llama paciente, se le conoce como clase de persistencia. ¿Ok? La pregunta es, ¿o es que ustedes ven un M paciente en la base de datos? ¿Ven un M paciente en la base de datos? ¿Ven un DBCon en la base de datos? La única clase que ven es paciente, TO. ¿Ok? Bien. Vamos a codificar ahora, en este momento, la clase M paciente. Acuérdense que M paciente es una clase de negocio. Es la clase... La pregunta es, ¿qué es una clase de negocio? ¿Cómo? Es aquella clase que tiene las operaciones que realiza, en este caso, el sistema, ¿no? En este caso, estamos hablando del registro de paciente, ¿ok? Ahora, si vamos a registrar, en este caso, vamos a registrar un paciente, ¿qué operación estamos hablando en el CRUD? Crear. El crear del CRUD del array equivale en el lenguaje DML ¿a qué comando? ¿A qué comando? Perfecto, al insert.
O sea, ¿te das cuenta de la correlación que existe? En el CRUC está el crear para la operación de la clase negocio. Y en la base de datos está el insert correspondiente, en este caso, a la operación que se va a realizar en la tabla de la base de datos. Entonces, por favor, no sé si ya tienen creada la clase MPaciente. ¿Han creado ya? Creen, por favor. Para eso vamos a crear un package llamado negocio. Creamos un package llamado negocio. ¿Ok? Le damos clic derecho y creamos un Java Class. Entonces ponemos M paciente. ¿Ok? Listo. Acá me está saliendo que la clase ya existe, porque en mi caso, pues en mi proyecto existe, ¿no? Y hemos creado la clase paciente. ¿Ok? Vamos a ver las operaciones. Bien. Quiero que todos en este momento vamos a codificar. Acuérdense. A ver, recordemos un poco algoritmos, la clase de algoritmos. ¿Qué hacíamos? ¿Dónde implementábamos nosotros el CRUC de un array? En un subprograma que equivalía a un módulo. ¿Se acuerdan, no? Bien. ¿Dónde implementamos las operaciones? En este caso, ¿dónde implementamos las operaciones? En este caso de la clase o del sistema. ¿Dónde las implementamos? En el negocio. Muy bien, perfecto. Ahora, no sé qué pasa, un poquito está lento esto. Bueno, van a colocar lo siguiente. Public void, como un método. Dentro de la clase creen un método. Public void, ¿ya? Ya, creamos este método llamado public void m inserta. Ya, ahí lo tenemos. Public void m inserta. Voy a definir una variable que le voy a llamar val. Así le vamos a llamar a la variable. Esta variable van a ponerle val es igual a 0. Val es una abreviatura de valor, ¿ya? De la variable valor. Esta variable valor quiero que la definan debajo de la clase. Le pongan int valor. Val. Por favor, todos desarrollen lo que les estoy diciendo, no hagan más, ¿ya? Ponen int val. ¿Sí? No declaren más variables, solo declaren las variables que les estoy diciendo. Int val, ¿ya? ¿Lo declararon? Luego de haber declarado int val, van a colocar el método public void m inserta y vamos a inicializar val igual a 0. Bien, esta variable val que estamos declarando me va a permitir controlar, en este caso, si es que he logrado insertar un registro a la base de datos. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Si logré ingresar un registro a la base de datos, el valor val va a ser 1, ¿ok? Es como una confirmación del ingreso exitoso del registro, ¿ok? Ya podríamos decir que es una bandera, que es una variable bandera. Ahora, escuchen por favor. Para manejar transacciones, el nivel de transacciones que se maneja a nivel de las bases de datos es un poquito más complejo. Ya no tiene la misma complejidad cuando nosotros trabajamos con el CRUC a nivel de arrays. ¿Por qué?
Porque acuérdense ustedes que ahora están trabajando con una base de datos física. Y para eso usted necesita manejar los exceptions. ¿Qué son los exceptions? Los exceptions me permiten controlar el flujo, en este caso, que tiene la línea de código. Por ejemplo, ¿qué pasa si en el transcurso de la compilación, por X razones, puede ser que al DNI le pusiste una letra, a tu DNI le pusiste un número negativo, y por X, como le ingresaste ese número negativo, ¿qué es lo que pasa? Que la base de datos va a rechaza tu atributo ingresado y por lo tanto rechaza hasta todo el registro que tú estás ingresando. Entonces, para evitar que la compilación tenga una interrupción abrupta y se cuelgue la máquina, lo que queremos evitar es que la máquina se cuelgue o que el programa se cuelgue, es que utilizamos el try catch. El try, lo que estás viendo acá, esta palabra try, ¿ya? Que en castellano, ¿qué significa? Try significa intenta, ¿ok? Lo que pasa es que lo que pretendemos hacer aquí es cubrir el programa de cualquier problema que pueda haber en la compilación. Colocamos i igual a 0, ¿ok? Ese i, escuchen por favor, ese i, ¿qué va a manejar? El val que manejaba. El val manejaba si es que el registro completo era ingresado, ¿ok? ¿Qué maneja el i? El i maneja la cantidad de atributos que tiene el registro. Por ejemplo, paciente, el registro paciente, ¿cuántos atributos tiene? Paciente ID, historia clínica, nombre, DNI, fecha de nacimiento, fecha de inscripción y otros más. Por lo menos unos 8 atributos. Esa cantidad de atributos que maneja el registro, ¿lo controla quién? ¿Qué variable los controla? I. ¿Ok? Vamos a inicializar I con 0. Bien. Aperturamos la base de datos. Este es el comando que apertura la base de datos. Aperturamos la base de datos. ¿Ok? A ver, están escribiendo, ¿no? Bien. Entonces, el siguiente comando que vemos acá, este que dice autocomic false, ¿qué significa? De que no estoy haciendo que por defecto me inserte el registro, ¿ya? No quiero que por defecto se haga la inserción sin antes haber confirmado. Voy a tener un atributo estado. ¿Se acuerdan ustedes que en la tabla hay un atributo estado? Cada vez que inserte un nuevo registro, el estado va a valer A. Esa A significa activo. El tipo, ese tipo B, es el tipo de paciente. O sea, ¿se acuerdan que en la clase pasada les explicaba que cada vez que un paciente se registra, automáticamente se registra como un tipo B? El tipo B, ¿qué significa? Que no tiene ningún tipo de descuento. Cuando ya se quiere convertir a tipo A, es una persona de que es un alumno, o disculpen, es un paciente que ya va a tener ciertos privilegios como cliente, ya el tipo A. Y miren, acá viene el corazón de todo. Este es el comando que es el corazón de todo. Pregunto, ¿este comando qué lenguaje es? ¿Qué lenguaje es? SQL. ¿Y el SQL pertenece al DML o al DDL? Al DML. Tenemos el comando inserinto. En la tabla paciente voy a ingresar los siguientes atributos: el nombre del paciente, el tipo, el DNI, el estado, la fecha de nacimiento. ¿Ya? Y esas interrogaciones en el value
¿Qué significa? Significa de que yo las voy a insertar más abajo, ¿ya? Bien, entonces una vez que ya hemos visto el inserito, que es el lenguaje DML, ahora, si ustedes se dan cuenta, yo quiero, escuchen jóvenes, yo quiero que ahorita ustedes, lo único que quiero de ustedes es su atención. No se preocupen en codificar porque al final yo les voy a dar el código. ¿Ya? No, no quiero que se preocupen ahorita, se estresen codificando. Quiero que entiendan el código, ¿ok? ¿Les parece mejor? Y avanzamos. Y lo que voy a hacer en la noche es colgarles en mi site, a ver, para el público del canal, por si acaso el site es ¿no? Vamos publicando a la gente de internet. El SAI es ¿no? ¿Quién me ha puesto conquistadores acá? No, conquistadores no es. Bueno, de ahí les explico cuál es el SAI, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué significa ese comando prepare statement? El comando prepare statement lo que hace es recibe la consulta SQL, ya el inserito, y lo que hace es enviar esa consulta, en este caso, o enviar ese query a la clase de conexión. Es como decir, tú manejas el lenguaje X, ¿ok? Pero para que ese lenguaje X sea traducido a la base de datos, tú necesitas un traductor, ¿ok? ¿Quién es ese traductor? En este caso, la funcionalidad de traducción es el prepare statement. ¿Qué significa en castellano? Eh, a todos los que me escuchan es importante manejar el inglés. Es muy importante manejar el inglés. ¿Qué significa prepare statement? ¿Cómo? ¿Preparar qué? ¿Preparar qué? Nada de preparar la comida. Prepare statement significa prepara la expresión. Prepara en este caso el lenguaje. Prepara en este caso lo que tú me estás enviando. Yo te estoy enviando una consulta inserinto y lo que yo voy a hacer es capturar tu consulta, traducirla y decirle a la cadena de conexión que lo que yo quiero es insertar un registro en la base de datos. ¿Ok? Bien. Una vez que yo hice eso, el siguiente paso es comenzar. Observen, miren, quiero que observen. ¿Qué está pasando? Estoy insertando ¿qué? Cada uno de los atributos del registro que estoy insertando. ¿Se dan cuenta o no? Está el atributo nombre. ¿Se dan cuenta? Pregunto, ¿existe un atributo nombre en la entidad? ¿Existe un atributo nombre en la tabla? Por ende, existe también un atributo en el prepare statement. Estoy insertando el tipo del paciente, el DNI, el estado, la fecha de nacimiento y al final, ¿qué es lo que hago? Le hago un execute update. Ese execute update significa que estoy confirmando el registro que estoy insertando en la base de datos. Y miren, aumento el val. ¿Qué significa el val? El val lo que hace es aumentar en 1 diciendo, bien, estás confirmando el ingreso. Cierro la conexión o cierro en este caso el traductor y le pregunto, si val, que es la bandera, val es 1, entonces ¿qué hago? Un commit. Ese commit lo que hace es confirmar el ingreso a la base de datos. Acuérdense, cuando vean la palabra commit es confirmar. Una cosa es decir, es como decir, ¿cómo se llama? José le dice a Maribel, Maribel, ¿vas a salir a cenar un caldito conmigo? Y Maribel dice, ya, déjame, ya, está bien, ya, prepare y me traduce lo que dice este pata. Ya este pata te quiere invitar, te quiere florear en una cena, ¿no? Entonces, Maribel dice, ya, déjame confirmar, por favor. Y con el cómic, Maribel está confirmando en este caso lo que Arias le está solicitando, ¿ok? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Miren, después del commit, ¿qué pasa? Hay un catch, ¿ven? ¿Hay un catch? Hay un catch, ¿ven? ¿Ven que hay un catch? El catch, ¿a quién pertenece? Pertenece en este caso a los exception, ¿no? Yo les dije que había un try, ¿de acuerdo? Hay un try
dentro de ese try colocamos el flujo normal que va a tener la programación, y el catch significa qué pasa si es que hay algún problema. El catch significa qué pasa si es que en la ejecución existe algún problema. Entonces, si en la ejecución existe algún problema, lo que va a pasar es ejecuta, ¿qué dice? Miren, ejecuta una excepción. ¿Lo ven o no? Ejecuta una excepción. ¿De qué tipo es la excepción? De tipo SQL. Y si ejecuta la excepción, ¿qué va a pasar? Le vas a aplicar un rollback. ¿Qué es ese rollback? Por un lado tienes el commit o el commit, y por el otro lado tienes el rollback. El commit confirma el ingreso, y el rollback, ¿qué es lo que hace el rollback? Si detecta el rollback que hubo un problema en la inserción en el camino, algún problema, por ejemplo, ingresaste un DNI con alguna letra, ¿qué hace el rollback? Deshace todo lo que has hecho. O sea, como decir, como te equivocaste, el rollback deshace. Y ya es como borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Bien, junto con ello, miren, ahora quiero que observen otra cosa. Junto con ello, nosotros vamos a trabajar con el objeto paciente. A nivel de negocio, ustedes saben que el negocio va a interactuar entre la entidad, interactúa la entidad, no, disculpen, interactúa el registro envía un objeto. ¿Qué envía el registro? Veamos el gráfico. ¿Qué está enviando el registro? ¿Está enviando qué? Un objeto. ¿A dónde lo está enviando el objeto? ¿A dónde lo está enviando el objeto? A la clase negocio. Como le está enviando un objeto a la clase negocio, ¿qué es lo que vas a hacer entonces? Vas a tener que declarar ese objeto. Y ese objeto es este de acá. Lo declaras. ¿Por qué lo declaras en la clase negocio? Porque la clase negocio está recibiendo ¿qué? Un objeto. Bien, joven. A continuación les voy a pasar el código. Y lo que quiero ustedes en el tiempo que resta, no sé qué hora es, miren sus horas. ¿Cuánto qué? ¿42? 32. Ok. En el tiempo que resta quiero que compilen el código y quiero que inserten un registro en la base de datos. A ver, vamos. Muy bien. Con esto ya nosotros hemos podido desarrollar todas las fases, en este caso del proyecto, ¿no? Hemos comenzado desde la entidad de persistencia, hemos continuado con la clase de negocio que tiene las operaciones del CRUC, y vamos a terminar un poco explicando el formulario. El formulario tiene el ingreso, en este caso ya del propio registro, y para ingresar este registro yo voy a tener un action performer, que es una acción o un evento o un disparador del formulario. En este caso declaramos la clase de negocio, que es la que va a interactuar. Declaramos la clase de persistencia, ya en este caso un atributo fecha de nacimiento, ya. Y lo que voy a hacer en este caso es recibir por un método set las variables que están siendo ingresadas a través de la caja de texto. Acá estoy recibiendo el mes, en este caso en el combo box. Acá estoy recibiendo el día. A ese día le estoy sumando el mes, y al mes y al día le estoy sumando el año. Una vez que ya tengo la fecha ingresada y tengo el resto de información, cargo el objeto, en este caso a mi clase de negocio, y hago el respectivo inserta. Si ustedes se dan cuenta,
estoy utilizando, en este caso estoy utilizando también una función llamado valida DNI. ¿Qué es lo que hace valida DNI? Es una función que me permite definir si es que los números ingresados son, o si los caracteres ingresados son números. Y para eso voy a utilizar el código ASCII. El código ASCII va entre 48 y 57, que es el código ASCII correspondiente al 0 hasta el 9. Si es así, estamos hablando que es un DNI correcto, ¿no? Por eso es que yo le estoy colocando la confirmación de 8 dígitos correctos o numéricos al DNI, ¿no? Bien, con esto estamos terminando ya la primera parte de nuestro proyecto, ¿no? Faltaría nomás implementar el disparador, el trigger, para lograr un ingreso exitoso.